Ya partamos, no, si no me prueba después lo vemos. Ah, no sé si tiene que ser natural primero. Sí. Bueno, ¿tú tenías una apertura aquí o...? Sí, puedo fluir. Ya. Sí. Vale. ¿Voy? Sí. ¿Con cuál? ¿Cualquiera? Así se escucha bien. ¿Ah, en serio? Sí, sí, quería agárralo. Agárralo. Vamos a ver que pasen 5 segundos después de eso para que lo cortemos. Ya, voy a cortar los dedos, voy a cortar los dedos. Así con las manos. No, hermano, por favor, Sí, de verdad es característico. hermano. Si uno con el video, hermano. Dale. Sí. Ahora que ya se da cuenta de todo, ya vamos. Jesús, que no pasa. De lo bueno. Ya, si importa el podcast, pues, ya estamos agarrando los Ya. ¿Qué pasa? Pregunta. No se está cayendo. Ya hicimos. Está firme. Ya hicimos apertura, ¿no? Con lo que dijimos. Quiero como complementarlo. Sí. Eso es lo que quiero hacer. ¿Va bien? ¿O se está cayendo el...? Está cayendo a poquito. Cada vez nos vamos a ir viendo más de lado. No habrá otra cosa que cumpla la función de esa olla. Espérate. Usemos la pura olla esta. No, es que la segunda olla le da... Oye, Fabi, Le da altura. Y esta, que es más como... Vamos a probar si está. Pero ¿para qué sacan más olla. Para olla, una torre olla, güey. Nosotros durmiendo aquí, así que igual la cara. Buena. Y tiene derechito así una Versatilidad deportiva, perro. versatilidad deportiva. Versatilidad. ¿Quedan galletas o las sacamos? ¿Oh, dale? Entre. Sacamos los cuchillos de encima de la mesa. ¿O no? Son parte del podcast. Son parte de la... Parte la adorno. ¿Puedo apoyarlo aquí o no? ¿Seguimos grabando? Ya, no. Oye, con música sin más. Ah, igual podía ser. Pero- Pero se la ponemos de fondo y quizás después porque no Sí, sé pero- si se escucha mucho con el micrófono. Igual una Sí, como... Ya, sí. musiquita así, relax. Ya, préndelo nomás, Miguel. Está rico el tecito con coca, weón. Ya, 3. ¿Presento? Estamos demorando, así un hola. Una música. 1, 2, 3. Hola, buenas tardes, amigazos. Estamos aquí abriendo este podcast que vamos a poner muchos temas sobre la mesa del día de hoy. Pero principalmente vamos a hablar de la versatilidad deportiva. ¿Qué significa la versatilidad deportiva, don Guille? Bueno, primero que nada podemos ver que se busca enfatizar en muchas destrezas. Ujú. Principalmente puede ser distintas metodologías de entrenamiento o distintas disciplinas deportivas. Siempre se busca el poder potenciarse no solamente en una pura área, sino que en varias. Bueno, Por ejemplo, me doy a mi caso, que particularmente practico escalada y natación, también entreno, y trato de hacer un complemento con todo, para poder potenciarme en cada una de las áreas que practico. Por ejemplo, Nacho, cuéntanos tú sobre tu experiencia deportiva igual. Bueno, yo desde pequeño hago deporte y comencé con kayak olímpico. Ese fue el primer deporte que practiqué, un deporte individual. Después del kayak olímpico pasé a entrenar un poquito en gimnasio, el típico gimnasio con amigos, más que nada social. Y ahora últimamente me empecé a apasionar por el CrossFit. El CrossFit sigue un poco esa línea de hacer muchas cosas, de hacer actividades cardiovasculares, de hacer actividades de fuerza, levantamiento olímpico, entre otras cosas. Entonces el CrossFit en sí es como trata de llegar a la versatilidad deportiva. claro. Y al final eso se complementa con todo el entrenamiento de cardiovascular y entrenamientos de fuerza. Exacto. Se complementan completamente. Sí, pues en mi caso por lo menos que yo siempre he empezado siempre fui mucho de deportes colectivos, partí con el fútbol desde muy chico. Toda mi vida me mantuve, por ejemplo, con entrenamientos muy enfocados en lo que es el tren inferior, correr, pierna, el fútbol es pura pierna. Exactamente.
Luego seguí con los deportes colectivos, pero conocí el vóley. Ahí me empecé, por ejemplo, a trabajar un poquito más con el tronco superior, ¿cachai? Claro. Pude conocer lo que era el ritmo, utilizar mis brazos no dominantes, el equilibrio. Y de ahí de poquito ya a medida que han pasado el tiempo, pude conocer un poco de distintas disciplinas, la escalada, lo que fue el gimnasio, que todo eso igual también me ha ayudado a tener un conjunto como completo de ejercicio, no solamente como cortar las partes del cuerpo Claro. y tener así como todo muy dividido. Claro. Por ejemplo, yo también sigo mucho la línea, pero de distinta manera. Yo me enfoco, o mis entrenamientos principalmente son de artes marciales. ¿Qué son las artes marciales? Son, al final, pescar saco, por así decirlo, y los entrenamientos, lo mismo que el CrossFit y que muchos otros deportes también, se enfocan en un complemento. ¿Cuál es el complemento? Es unir varias capacidades físicas para tener un cuerpo más completo al momento de hacer tu deporte. En este caso es el entrenamiento cardiovascular, entrenamiento de fuerza, agilidad, como dijo mi compañero, también dominar tu lado no dominante, valga la redundancia. Y todo eso, ¿con qué lo trabajas? Con entrenamientos de, ¿cómo se llama, Don Gui? Con metodología híbrida. Híbrida, metodología Claro. híbrida. Saliendo Exacto. un poco de la zona de confort también. Claro, Exacto. sí. Y siempre saliendo de la zona de confort, en ese momento es en el que mejoras. Opino lo mismo, o sea, un detalle como muy relevante es salir de la zona de confort solamente en lo que uno hace, por ejemplo, no sé, practicar solamente escalada, me mantengo súper fuerte en esa área, me potencio durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si pruebo algo nuevo? Puedo ser capaz muy hábil también de poder hacerlo o capaz que incapaz de también poder hacerlo. Porque tanto tiempo uno trabajando en un solo lugar, una sola área, a veces te limita. Y eso es como lo que busca la versatilidad, buscar como un poco la no limitancia, el poder potenciarte y descubrir cosas nuevas de ti mismo. Eso es Claro. como Tanto lo mental como lo físico. La Exactamente. escalada es un Lo deporte igual mental. como muy individual. Sí. Entonces, el momento, por ejemplo, que quizás tenga enfrentarte quizás a un equipo, depender de alguien más, igual te puede como jugar en contra al no tener la experiencia. Exactamente, Sí. totalmente. Y ahora que hablas igual así de lo mental, tú decías que querías empezar a practicar tiro con arco. Exactamente. Eso, por lo menos del lado mental, siento que serviría mucho para el tema de la escalada, porque quizá uno podría verlos y decir, no, el tiro con arco no tiene nada que ver con la escalada, pero en la escalada necesitas estar full concentrado, tener mucho enfoque, y en el tiro con arco también. Entonces, si nosotros buscamos un deporte distinto, igual podemos encontrar una cosa en la que va a complementar el otro deporte, Sí, claro, sin duda. entonces va a aportar. Que influye totalmente. Sí. ¿Qué opinan ustedes con lo que dijo Miguel con el entrenamiento híbrido? ¿Cómo ustedes lo definirían? Que hay muchos tipos de conceptos que se pueden dar a conocer. Claro, yo creo que el más conocido es como el típico híbrido de gimnasio, ¿cachai? Claro. Pero que también sale a correr, que tiene como muy buen cardio. Perfecto. Eso. Sí, el híbrido Es como por el lo más que general. Claro, lo que yo tengo entendido por los influencers que he visto que trabajan en el entrenamiento híbrido, es que entrenan fuerza y entrenan cardio, pero quieren ser muy buenos en ambas cosas. No es, Claro. por ejemplo, alguien que corre y va al gimnasio, sino que quiere ser muy fuerte y quiere ser muy rápido o muy resistente. Pero ahí me corrijo de Igual paso. ellos van, obviamente una persona híbrida puede ir variando. Por Exacto. ejemplo, quiero ser más fuerte, entreno más fuerza, le doy prioridad. Quiero ser más rápido porque tengo una competencia en 2 meses, le doy prioridad al running, le doy prioridad al entrenamiento de resistencia. Entonces pueden ir ahí jugando con los volúmenes, con la intensidad. Claro. Perfecto. Sí. Opino muy igual. Y también, aparte, no es tan fácil como suena también, porque hay aspectos fisiológicos que hay que tener en cuenta para ser un atleta híbrido de buen nivel físico. Por ejemplo, que el entrenamiento cardiovascular inhibe el entrenamiento de fuerza. No vamos a entrar en detalles fisiológicos porque aquí nos podemos pasar 1 hora y media hablando sobre eso, pero la metodología de su entrenamiento generalmente son, entrenan fuerza y luego de 6 horas pueden implementar un entrenamiento de cardio porque Súper. Sí. para no inhibir
el entrenamiento, ¿cachai? Exactamente. Hay, No. hay que mantener el máximo nivel en las dos cosas. Concuerdo completamente. Y con respecto a sus experiencias personales, como qué disciplina como que lo ha hecho descubrir algo nuevo. Por ejemplo, Personales, yo por lo Buena- menos, buena como siempre, pregunta. donde siempre me mantuve, claro, como en esa zona de confort de los deportes. Yo creo que a todos nos pasa que cuando empezamos con el deporte es porque igual nos apasiona competir, nos gusta competir, medirnos Exacto. con alguien en el resto. Y cuando tú te mantienes en disciplinas como colectivas, donde dependes de un equipo, cuando te puedes empezar a medir por ti mismo, por tu cuenta, en otros deportes, igual como que te genera como una adrenalina nueva, como un pensamiento muy nuevo. Y Sensaciones. como te genera sensaciones muy bacanas. Sí, sí, es verdad. a mí me surgió mucho con la natación, cuando empecé a competir en aguas abiertas, como el conocer este nuevo mundo de cómo saber orientarte en un ambiente como tan peligroso, se podría decir, Claro. que me encuentro en un lugar en el cual también estoy rodeado de mucha corriente, puede ser que la temperatura esté muchas veces fría y a veces rodeado de gente mientras uno está metido nadando y tiene que buscar un punto de referencia para poder llegar a la meta o al punto donde tengo que llegar para completar la distancia. Me ayudó a conocer otro ámbito el cual explorar porque nunca había competido en el agua, por así decirlo. Entonces fue como algo completamente distinto. Siempre es muy distinto la sensación a estar metido en un ambiente donde siempre nos movemos, que es prácticamente pisando suelo. Y en el agua cambia completamente. Yo diría que los deportes aéreos también influyen mucho la sensación. Como volar, por ejemplo. Sí. Igual uno cuando tiene miedo, cuando Parapente. Parapente, de la nada, sí, paracaidismo, sí, ese tipo de Salto cosas. Ah, base. eso. Salto base, exacto. Ahí Saque entra en volar. juego, porque nosotros acá, como dices tú, en el suelo tenemos cierta conciencia corporal de cómo Sí, está nuestro cuerpo en el claro, espacio, pero en el influye aire mucho. debe ser totalmente Sí. distinto. algo completamente En el nuevo. agua ¿Cómo te también. encontrás? Algo igual, sí. Igual Bueno, también eso influye el tema de lo mental y salir de la zona de confort, claro, porque uno sí, cuando po. no tiene esa capacidad de atreverse, uno tiende a subestimarse, ¿cachai? Uno dice así como, yo nunca lo he hecho, ¿cachai? Nunca lo voy a hacer Y no soy y no soy capaz. capaz, ¿cachai? Pero Entonces, Exacto. hasta que te enfrentas a sí, esa situación, te das cuenta de lo realmente que eres capaz y eso te motiva a seguir mejorando en muchos aspectos. según mi experiencia, por ejemplo, yo recién este año, recién empecé a trotar. Ya. Yo siempre le hice el quite, nunca me gustó. Pero empecé a trotar, por ejemplo, aquí con Nachito, él me metió mucho en el trote, empezamos como a salir a trotar, a como prepararnos un poco para lo que fue una media maratón que me invitó a acompañarlo. Y dije, viejo, yo de aquí a la esquina y quedo cansadísimo. Claro. Y logré terminar, ¿cachai? La media maratón, que son 21 kilómetros, hecho bolsa, Buena. ¿cachai? Bueno, Superé todos mis límites, fue completamente imprudente, pero salí de mi zona de confort, Y lo ¿cachai? lograste. Sí, Y lo lo logré. exactamente. lograste. Yo solo tenía aquí como el límite puesto. Sí. Exacto. Eso hablábamos igual de repente las veces que salíamos a trotar, que estábamos trotando y yo le preguntaba si le gustaban los deportes de resistencia y no, pues. Y le preguntaba otra vez, la siguiente vez que salíamos a trotar, y como ya, como que me está gustando un poco, la siguiente. Y lo otro que yo me di cuenta que tú tienes como habilidad como innata para el trote porque tienes una buena condición cardiovascular. Trotábamos y él no se cansaba, era más que nada articular, por Claro, Claro. sobrecarga, pero exacto. el cardio le daba, podía seguir, seguir, seguir. Si corrimos los 21 kilómetros y fue por un tema de su dolor de rodilla que tuvimos que parar, pero iba Pero muy bien, 21 kilómetros. Malísimo, sí. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces igual si uno desenvuelve. no se desenvuelve, no quisiera probar otras cosas, estaría limitado a eso. Como, por ejemplo, si él entrenara más, podría ser un muy buen corredor. Totalmente. Sí, Lo mismo. sí, de hecho, bueno, hablando de la experiencia, como preguntó Guille, yo también, cuando era chico jugaba fútbol que también, muy buen deporte, colectivo, Bueno, sí. pero el fútbol depende también de los demás, depende de un equipo, depende de un director técnico que te esté dirigiendo bien y al final todo depende de los demás. Después me metí harto en el gimnasio y posteriormente a eso descubrí el boxeo, que el boxeo al final es un deporte individual, depende solamente de mí. Si gano, pierdo, me recontra masacran a golpe o recontra masacro a golpe, y eso al final depende de mí. Eso sabéis que fue una sensación, primero miedo porque depende de mí. Estoy parado en un ring solo con alguien que me está dando instrucciones y con un loco que me quiere partir la cara,
y da miedo al principio, pero mientras te vas desenvolviendo en el combate, te vas dando cuenta que rinde frutos lo que practicas por tiempo. Entonces yo estuve practicando, que mi primera pelea fue a los 2 meses, estuve practicando 2 meses a full para gastarlo en 9 minutos de pelea. En 9 minutos de pelea y yo también decía no podía antes de la pelea. Yo decía no puedo, me da miedo, me quiero retirar, me van a pegar. Tenía 2 meses nomás, mi contrincante llevaba un poquitito más que yo, no llevaba tanto tampoco, pero la primera sensación es miedo. Sí, Miedo a lo que te puedas enfrentar, a lo que pueda pasar, pero cuando te plantas cara al miedo y vas adelante, te das cuenta que eres más de lo que creías capaz. Claro. Entonces, a eso vamos con enfrentarse al miedo y a cambios en tu entrenamiento, en tu estilo de vida, a trotar como trota Fabián o tú nadar en agua abierta. Hay que enfrentarse a los miedos para saber de lo que eres capaz. Entonces, sí, pues. ¿Y tú, Ignacio? Siguiendo con la misma línea, en el CrossFit a nivel competitivo igual se ve un poco eso. Por lo menos yo puedo darme cuenta de que siempre va a haber algo en lo que uno no es muy bueno y siempre hay que ser estratégico, por lo menos a nivel competitivo. Obviamente si uno hace CrossFit a nivel de practicarlo, recreativo, ya no hay tanta presión, pero cuando uno compite tiene que hacer las cosas de la mejor forma, porque uno dice ya que uno va a competir para disfrutar, pero en realidad las competencias son para ir a ganarlas. A ganar. Siempre uno va a ganar, Sí. aunque tú creas que no vas a ganar, siempre vas a ganar. Esa es la finalidad de una competencia. Entonces hay que ser estratégico, saber en lo que tú eres un poco malo, en lo que tú eres muy bueno y saber regular un poco eso, porque en el CrossFit, por lo menos en las competencias que se hacen, duran aproximadamente entre 2 a 3 días y cada día hay tres competencias, separadas por tiempo, obviamente tú descansas, pero una competencia puede ser de full correr y hacer otro tipo de cosas, otra puede ser de full levantar pesado, o a veces te hacen correr primero, te cansan mucho para hacer alguna actividad, no sé, por ejemplo, te hacen hacer sentadillas con salto, cosas así, después te hacen hacer una sentadilla muy pesada y sacar tu máxima repetición. Entonces igual uno tiene que aprender a regular, a dosificar, y todo el rato uno está saliendo de su zona de confort en el CrossFit. Hacen muchas cosas. ¿no? Igual Quedan compiten locos. harto, yo pensé que no pensé que competían tanto. Es harto, se Sí, por hacen, supuesto. como te digo, son 2 a 3 competencias diarias y 3 días, 3 a 2 días. Son Wow. muchos, uno queda muy agotado y te dicen las competencias antes. O sea, me dicen el día antes o 2 días antes, estas van a ser tus competencias. Entonces tú ya desde 2 días antes estás pensando cómo lo voy a hacer, Exacto. cuál va a ser mi estrategia. En este soy muy bueno y se gana por puntos. O sea, tú vas acumulando puntos a medida que te demoras menos tiempo, levantas más peso. Entonces tú puedes decir, ya yo no levanto tan pesado, pero soy rápido en la primera parte del WOD, que la competencia en sí. En la primera parte del WOD soy muy rápido, entonces la tengo que terminar muy rápido para sumar puntos y quizás después no levanto tan pesado. Entonces hay que ser muy estratégico. Entonces Exacto. tú no perdís la esperanza hasta el tercer día, tú hasta el tercer Hasta día el tercer recién día, sabes. porque puede que muchos sean buenos en un WOD en el que corren o en el que levantan pesado, pero tú eres muy buena en la gimnasia, en hacer dominadas, en saltar, en correr. ¿Sabes dónde más he escuchado eso? En las competencias ¿cómo se llama lo que haces tú, running? Que ayer De trail running. Sí, que hablabas de que en carreras, por ejemplo, había un compañero tuyo que te recontra ganaba en la carrera corriendo, pero cuando tocaba en el agua, El ahí swimrun. Sí, sí. totalmente. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito, por favor, Bien parecido. Guillermo Fuentes. Comparto mucho con lo que dice Ignacio, el Nachito, con respecto a cómo ocupar la metodología de ser estratégico o táctico. En el momento en que, cómo yo aprovecho mi tiempo en el agua, por ejemplo, sí, ese es mi fuerte, el agua. Me sacan a correr y puedo correr, pero corro lento. Lo cual, mido los tramos que hay. Cuánto hay de nado, cuánto hay de correr, cuánto hay de nado de vuelta y cuánto hay de correr. ¿Sí? Entonces, saco ventaja en este tramo nadando, corro suave, y saco mucha más ventaja en este tramo a una velocidad, a un ritmo mucho más alto. Y vuelvo a correr suave y mato al final con una carrerita fuerte. Entonces, como que esa diferenciación también se hace. Claro. El saber tu ritmo y aprovechar de leer la distancia que hay en las competencias para poder potenciarte de la mejor manera y ojalá poder sacar algún podio. Eso es como lo que se busca. Bueno, aquí para ir cerrando un poco la idea, tengo una definición de internet de qué es la versatilidad deportiva.
Dice que es la capacidad de un deportista de adaptarse y desempeñarse con éxito en diferentes deportes, posiciones o tareas. Implica tener una variedad de habilidades físicas y técnicas que permiten al atleta ser útil Sí. en múltiples situaciones. Como un jugador de fútbol puede jugar diferentes posiciones o un atleta que puede practicar simultáneamente deportes como fútbol, baloncesto, entre otros. Una persona adaptable, en resumen. Eso, Bueno, tal igual cual. tan alejados no estábamos. O sea, igual. Se me dio la pepa. Van a ver después igual los clips de lo que estuvimos haciendo. Claro, Guillermo igual nos indujo un poco a lo que fue el nado, a la inducción. Estamos haciendo una inducción para el curso de salvavidas. Miki nos metió en el mundo del boxeo, que todos desconocíamos un poco y la verdad, muy buen profe. Muy bueno. No alcanzamos a grabar mucho conmigo con Ignacio, pero igual también nos ha mostrado un poco lo que es el CrossFit. Sí. Me hubiese gustado enseñarles un poco más de los deportes colectivos, el fútbol, el vóley, el básquet. Pero no, en general. Vamos a tener otra oportunidad para que Sí, nos puedan no, mostrar claro. sus deportes. ahí los vamos a ver. Por Sí. supuesto. Sí. Darlo a destacar más todavía. Bueno, eso fue lo que intentamos hacer, una ruta del atleta versátil o de la Versátil. versatilidad deportiva. No Salió. tuvimos tanto tiempo, pero se logró algo. Se logró El bien, probar salimos cosas de nuestras nuevas. zonas de confort, probamos cosas nuevas. Mal no nos fue, Para la pepita. casi nos Para no ahogamos. ensuciar tu mano. Claro, sí, hay muchos deportes que utilizan mucho ese tipo de entrenamiento de la versatilidad, más que deportiva, de entrenamiento. Totalmente. Versatilizar, no sé si existe esa palabra. Versatilizar, sí, debe existir, yo creo. Versatilizar, versatilizar Bien marcado. un entrenamiento y por ejemplo en mi caso desconozco mucho del ámbito general, pero en entrenamientos de artes marciales mixtas, ahí Totalmente. es como su nombre lo dice, mezcla artes marciales. Y hay muchos tipos de atletas, por ejemplo hay atletas que manejan mucho jiu-jitsu y sí o sí se tienen que manejar con los puños. Entonces ellos quizás crecieron desde chicos practicando jiu-jitsu, pero cuando llega el momento de un combate real de MMA, te va a aparecer alguien que es bueno con los puños y de ahí en adelante tiene que empezar a soltarse con los puños. Entonces ahí tiene que cambiar, Claro. versatilizar su tipo de entrenamiento para ser un completo luchador en el ring. A eso van con los entrenamientos versátiles y la versatilidad deportiva. Claro. Ahí podríamos aplicar la versatilidad deportiva a un mismo concepto, que serían como la lucha, el combate. Claro, Cuando se genera un complemento. Claro, un se estarían complemento. complementando entre sí los deportes porque están llegando a un mismo objetivo, que Está es ganar el haciendo combate. algo distinto, pero dirigió lo mismo. Claro, Eso. claro. Ahí también hay atletas bacanes que mezclan, son taekwondonistas. Hay un atleta, no me acuerdo cómo se llama, pero mezcla el taekwondo y un jiu-jitsu, pero excelente. Y él mezcla las patadas, no va a hacer una patada aquí por romper algo. Es muy caro, se ve muy caro ese barquito para romperlo, así que mejor no hago nada. Y mezcla las patadas, tiraba patadas gigantes hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y cuando bajaba se daba una vuelta y agarraba las piernas. Entonces eso en el rival le hace un cambio, un clic que no puede leer ese movimiento y ganaba los combates. Combinando las dos cosas. Sí, pues combinando las dos cosas y enredando a su rival, el rival quedaba para la embarrada porque no sabía qué hacer en ese caso. Debe pasar lo mismo en muchos deportes. Claro. ¿Qué les parece una rondita de preguntas? Ya, pues, vamos, sí, Vamos a me hacer parece preguntas bien. distintas, cada uno responde algo distinto para que Perfecto. sean más preguntas. Ya. Para que- Lance más. Bueno, Sí. Guille, Voy. Guillermo Fuentes. desde el rol del preparador físico, ¿cómo se diseña un plan de entrenamiento que fomente la versatilidad sin perder el foco en objetivos principales del deporte principal, valga la redundancia? Ya, por ejemplo, tengo escalada, ¿ya? Principalmente. Dentro de la semana, priorizar los días que se va a potenciar esa disciplina, yo le daría 3, fijo. ¿Sí? 2 días de complemento con otro tipo de disciplina deportiva que podría ser calistenia. ¿Sí? Tratar de separarlo un poquito, que no sea tan seguido todo en conjunto.
porque ambas trabajan mucho lo que es mantenerse suspendido, mucha fuerza de agarre, igual puede generar un tipo de lesión. Entonces, en lo que es la escalada, tratar de potenciar y dividir bien el trabajo. O sea, si estoy un lunes haciendo harto suspendido en el muro, colgándome, haciendo ruta, ideal el martes en calistenia, no sé, potenciarte de otra forma en el miembro inferior. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Sí. ¿Sí? Miércoles, por ejemplo, no subirse al muro y trabajar en el campus, trabajar como más suspendido de nuevo, de forma dinámica, de forma estática y así. Si quiero complementarlo con algo distinto, yo sé que la natación ayuda mucho igual porque te genera una movilidad increíble. Entonces, en ese sentido te potencia mucho porque la escalada necesita mucha movilidad, sobre todo de cadera, que es la que te ayuda mucho a poder seguir desplazándote en el muro, para allá, para acá. Y de esa forma lo haría, complementando uno con otro. De esa forma. Súper. Excelente. Miguel, vamos con una pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos de trabajar con deportistas versátiles o multidisciplinarios? Bueno, los mayores desafíos. Buena pregunta. Tenemos varios desafíos porque para un entrenamiento tenemos, como ya decías tú, sacar de la zona de confort a tu deportista, ¿ya? Y si tu deportista es alguien versátil que ha hecho muchos tipos de entrenamientos, es muy difícil sacarlos de su zona de confort. Y ese es uno de los principales desafíos que tiene un preparador físico con un atleta de alto nivel o versátil, como estamos hablando en este momento. Y, y sí, pues, eso es uno de los desafíos que nos presenta a nosotros, los preparadores físicos, es sacar de la zona de confort a tu entrenador. ¿Cómo lo podemos lograr? Con nuevas planteamientos de entrenamiento, cambiando cada semana un poco o cada mesociclo que es cada mes, cambiando algo en la rutina. O simplemente como muchos preparadores físicos ya reconocidos, ¿qué es lo que hacen? Es una metodología media extraña, que es, si no puedes más, no puedes hacer más, hace 10 más. Esa es la mejor manera de sacar de la zona de confort. Si tú ya estás llegando al fallo y tu deportista te dice que no puede más, lo obligas a hacer 10 más y eso estás sacando, estás subiendo un nivel, estás dando un paso para que tenga nuevas adaptaciones tu deportista y así implementaría yo este tipo de problemáticas que presenta un preparador físico y me gusta mucho esa metodología de dar más de lo que puedes. Siempre dar un porcentaje más en tu entrenamiento. Ahí entra en juego también harto lo mental, ese mismo límite Exacto, mental que uno se pone de decir, exacto. así como, no, profe, ya no, déjeme. ¿De dónde saco esto? A mí me gusta leer biografía o el libro, ¿cachan a David Hawkins? Sí. Él habla mucho de eso, que muchas veces los límites no están acá, sino que están acá. Totalmente. ¿Cierto? Lo que hablamos a un principio. Y siempre se puede dar un poco más, un porcentaje más, quizás media repetición más, pero eso es media repetición más que no podías hacer antes y es 1% más de lo que podías hacer antes, entonces estamos avanzando. Eso son cosas que Totalmente. cuantificables de avance. Ahora hablando un poco del preparador físico antes de pasar a tu pregunta, se me vino la idea de que igual uno como preparador físico tiene que estar atento a su deportista, sobre todo quizás en el alto rendimiento, Totalmente. por el hecho de que puede que le esté dando mucho a un deporte y sea bueno, pero no sea el mejor. Pero le esté dando un deporte, le esté dando un deporte. Y tú como preparador físico igual puedes tener un rol ahí importante en el sentido de que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Con tus habilidades, eres muy bueno en tu deporte, pero con tus habilidades quizás te podrías mejorar al este lado. deporte de acá sería mucho mejor para ti. Sí. No sé si sea la mejor comparación, pero por ejemplo lo que pasó con Sammy Reyes, Ajá. que básquetbol, enfocado en el básquetbol y mucha gente le decía, oye, ¿sabes qué? Tu deporte no es el básquetbol, es el fútbol americano. Entonces igual hay que tratar de darle un poco la vuelta a la mente del deportista y quizás él tiene mucho más futuro en otro tipo de deporte, entonces el rol del preparador físico, identificando la versatilidad deportiva que él tiene, sin la necesidad que practique otros deportes, darse cuenta de que tus habilidades
sí son más aptas para este deporte, igual sería como importante. O sea, Yo- Claro, no bien tanto atento. como preparador, sino como más como un guía, como un gurú, Bueno. por decirlo de una manera, porque nosotros igual, como preparador físico, tienes que tener como ese control de hartas disciplinas. Claro. Y mucha gente se Totalmente. queda en una línea en su disciplina que quizás conoció desde niño, y ahí se quedan, pues no conocen otros métodos. Exactamente. Y ahí nosotros podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Quizás tu lado, por aquí, por Bueno, allá. Hay que tener ese criterio independiente de que el deportista se vaya de nuestro lado, porque lo más probable es que tengamos una paga por el deportista, pero nosotros digamos, oye, por el bien de él, Lo ético, igual, ofrecerle pues, el deporte que quizás haría mejor, que Exacto. pruebe, y están las puertas abiertas Bien. si quieres volver nuevamente, pero yo creo que te iría mejor acá. O sea, hay Sí. que igual tener un poco la mente abierta y pensar en el deportista más que en uno. claro, Yo- motivar yo- a abrir la mente. Sí, yo concuerdo y discrepo. ¿Por qué? Porque, pero la discrepancia no Sí, siempre es no, algo sí es malo, válido. es algo que lleva a un lado y yo pienso que el preparador físico también puede ser como guía, pero nosotros tenemos que preparar al entrenador. Aunque si estamos hablando, yo estoy hablando claramente de entrenamiento ya profesionales, de un entrenador profesional y tenemos que ver a qué le motiva al entrenado, porque puede También, ser, por ejemplo, tú que juegas deportes colectivos y eres muy bueno corriendo y podrías ser mejor corriendo, pero No me eh, apasiona. te apasiona ser experto en correr, podrías quizás ser el mejor, pero te apasiona a ti, te hace feliz. Claro. Entonces, en ese ámbito yo discrepo y siento que el rol de uno es ser a don Fabián Espínola mejor en lo que a él le gusta, exacto, Claro. ¿cierto? totalmente de Porque acuerdo. siempre hay que mantenerse todo siempre en ese límite sano, pues, de lo Exacto, bueno. sí, Es como, pues, mira, una sugerencia. Ve Claro. tú si quieres probar, claro, ¿cachai? como lo que hiciste tú con Yo Fabián, te ve, veo, ahí podríamos probar. Y o sea, exacto. sí que no Y, voy a... y además, si eres bueno en eso, puedes complementarlo excelentemente con el fútbol, con el voleibol y ser Exactamente. bueno en los dos, pero siempre tener esa variable, pero que te... se me fue la palabra, que te sume, que te... ¿Qué habíamos dicho recién? Era la palabra más clave, que te corte. Ya, Oye, corte. pues retomando la No, parte te pregunto a ti. anterior, yo sé que tocaron un tema súper importante con respecto a... Bueno, antes estábamos hablando del tema híbrido, ¿cierto? Sí. Sí. Pero siempre hace mucho tiempo que llevamos escuchando sobre los triatletas. Es un tema, Ujú. pero Muchísimo. súper importante Sí. porque son tres disciplinas que trabajan mucho la condición aeróbica, Claro. ¿sí? Y podemos ver que los locos, por ejemplo, están metidos en la mañana nadando. Si no les toca correr, les toca bici en la tarde y están metidos en un rodillo 4 horas, lo cual pasa mucho tiempo, invierten mucho tiempo. Obviamente que se necesita un alto nivel económico por el tema Exacto. de los gastos que se hacen, Equipamiento, equipamiento tiempo, y para las nutrición. competencias. Nutrición, las competencias son súper caras. Entonces, No, y el prepararse también. Pues, prepararse Sí, es bueno. súper caro, es un deporte muy caro y nos damos cuenta que ocupa tres disciplinas de condición aeróbica que fomentan una versatilidad deportiva. A lo mejor podemos ver que un triatleta no es lo mejor en todo, puede tener un área fuerte en la cual de Sí. esa forma sea estratégico y digo, pum, en la área de la bici me pasa todo, en el otro soy lento, pero en esta me potencio más, pum, y ahí adelanto, ¿cierto? Exacto. En las Y volvemos a competencias. la estrategia. Sí, Sí, pues, a ese estrategia. punto. Pero siempre la versatilidad de tener la capacidad, la disciplina, por ejemplo, de entender cómo funciona cada uno, porque ya, estamos claros, yo quiero ser triatleta, sé andar en bici y algunas veces he corrido y cuando chico nadé en piscina, pero no es tan así, pues también tiene que tener, por ejemplo, su técnica en cada Exacto. una de Sí, las... por Exacto. supuesto. Tiene que ser bueno en cada una de Sí, las pues, disciplinas que practica. Muchas veces pasa que, por ejemplo, ponía un triatleta con un nadador, y sí o sí veis que el nadador como que, pum, es como una bala en el agua más que Bueno. el mismo triatleta en sí. ¿Sí? Es como que eso se hace mucha la diferencia, que se ve en las competencias. Vamos con tu Pregunta pregunta. para Fabián. Vamos. ¿Qué deportes consideras que aportan más transferencia a otros y por qué? Deportes que generan más transferencia, a ver. Igual es bien complejo.
Definamos por lo menos- transferencia como... Transferencia es como que lo que estoy haciendo en este deporte me va a aportar positivamente al otro. Ah, ya. Definámoslo positivamente a Claro. la transferencia, porque sabemos que hay transferencia negativa también, pero en Sí. este caso démosle una connotación Transferencia positiva. positiva. Yo Ya. creo que si hablamos, yo creo que uno desde chico siempre también ha entendido de que la natación es un deporte muy completo. Mm. Muy completo en general, tanto aeróbico como muscular. Grupos musculares variados los que trabajan, así que yo elegiría por lo menos lo que es la natación. A pesar de que de nunca haberlo podido practicar mucho, los ejemplos y todas las evidencias que se tienen, yo creo que sería como el predilecto. Está muy buena la conversación, equipo. Me encanta. Vamos aproximadamente en 25 minutos. Me habría encantado seguir conversando, Y de hecho- pero vamos a tener que empezar con el cierre para que... Por supuesto. Sí, hay parte que no se midió, así que yo creo que ya estamos justo en el límite, así que ya Sí, cerrando. vamos Y a complementando, antes que nos vayamos, antes que cerremos este capítulo, no. La natación es verdad, complementa mucho, en muchos tipos de áreas, pero por ejemplo, a veces como que hay que buscar igual como lo que hace una cosa con la otra. Por ejemplo, en la calistenia y en la escalada, ambos trabajan con el dominio corporal. ¿Me hago entender? El levantamiento de pesas con, no sé, puedo entrenar de forma libre en el gimnasio. O sea, powerlifting con solamente entrenar en el gimnasio se complementa mucho. Claro. ¿Sí? Claro, está Un generando ejemplo. pequeñas mejoras. Como tratando de buscar como el qué hace esto y Como qué las hace conexiones de sí, deporte a deporte. de cada deporte. Como que no es que haya un solo deporte que va a ser más Que sirva transferible para a otro, todos. sino que depende de lo que uno haga como Exacto, base. Como Exactamente. Claro. el o sea, deporte nativo, sí. por así decirlo. Claro. Yo creo que más que técnicamente hablando de eso, socialmente hablando, yo creo que el fútbol, todos empezamos con fútbol, ¿o no? Sí, yo Claro, sí. todos, Yo también. Sí. Todos, Chile y 16. de ahí nos fuimos transfiriendo a otro tipo de deporte. Yo Claro. creo que el fútbol, respondiendo a la pregunta que le hicieron aquí, me encuentro que el fútbol tiene mucha transferencia. Tiene mucha transferencia a otro tipo de deporte. Quizás colectivos, quizás Opino lo mismo. individuales, pero como que Claro. haciendo una escala, yo creo que el 70-65% de la población que genera deportes quizás empezó por el Claro, fútbol. podemos verlo en ese sentido Desde también, de, chiquitito, de social. ser como el primer deporte y el más cercano para todos. Sí. Ese fue como Es el puente. es un acercamiento el puente al deporte, al deporte. en sí. Yo creo que más que transferible a otros deportes es eso, es que el primer acercamiento Sí, al deporte al que te deporte. abre las puertas Totalmente. a lo que te A gusta más. entrenar. Sí, totalmente. No grabó. No grabó nada. 37 minutos. 37 minutos. Sí. Ya, cerrando, cabrón. Fue bueno, muy buen episodio. Oye, La verdad pone es que la se nos canción pasaba un poco de de... tiempo, Nos pasamos un poco de tiempo, pero No importa. pero la pasamos bien, experimentamos harto, conocimos muchas disciplinas. Sí. De verdad que muy bueno y vamos a seguir probando Mostré. muchas disciplinas más. Sí. Los invitamos a todos a abrir la mente y a atreverse. también estamos agradecidos de la oportunidad de haber creado este podcast o de la oportunidad que nos dieron de hacer este podcast, porque igual puede servir como una motivación a hacer otro tipo de conversaciones Totalmente. y desenvolvernos, Sí. porque nos dimos cuenta que nos gustó. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Por supuesto. Yo creo Claramente. que este es un primer paso de una maratón. Me Este parece. video. Yo Me creo que encanta, este es un me gusta. primer... Los cuadros próximamente en una maratón. Sí, Media maratón o maratón completa, quién sabe. pero... De a poquito vamos a ir. Claro, Me gusta. ¿Les parece una pregunta de cierre? Por supuesto. una pregunta Pero de ahí la cierre. respondamos muy breve cada uno. Ya. rapidito. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere desarrollar la versatilidad deportiva de forma eficiente y segura? Un consejo muy puntual. De forma eficiente, colgándome un poco de lo que dijo Guille, que lo busque, si hace algún deporte, Mucho. que busque algo similar. Algo que le complemente, que sea muy parecido. Comparto Sí. totalmente lo mismo. Estaba pensando, de hecho, lo mismo, que un deporte que le vaya a generar un beneficio, la verdad. Siempre y cuando sea su Exacto. deporte competitivo, y ya si es un Claro. ámbito más recreativo, puede hacer lo que a él más le guste Sí. y tratar de dividirlo de la Totalmente. mejor forma. Siento que más concreto todavía, para cualquier deporte se necesita una base aeróbica. Una base aeróbica entrenando a baja Bueno, intensidad a largo totalmente. tiempo. Yo creo que si quiere buscar una versatilidad y solo entrena su deporte, en que se versatilice en un entrenamiento aeróbico, porque eso sí o sí le va a ayudar a su deporte, el deporte que sea. Un entrenamiento aeróbico siempre le va a servir en su preparación como deportista. Me parece. ¿Cierto? Completo. Yo le abriría la mente Rápido. en el sentido de ser más adaptable.
Sí, totalmente. sí. Y flexible a todo lo que venga, porque si yo no me siento seguro y preparado para responder a algo nuevo, me voy a ser muy incapaz y me voy a limitar. Así Claro. que lo más adaptable posible, siempre. Es Buena verdad. Súper, cabrón. Muchísimas gracias por el espacio, cabrón. Bien. Estimado. Muy bueno. Muy buen primer Muy bueno. capítulo. Primer capítulo. ¿Cómo nos vamos a llamar? Oh, Ya no importa, para el próximo. En los deportes sobre la mesa. Es Ah, versátil. Deportes sobre la mesa. Deporte sobre la mesa. Versátil Bueno, ahí guy. podemos cambiar los Los deportes deportes. a la mesa. No, ahí Entre- vemos. entrenamiento en la mesa. Los cachos. El deporte a tu alcance. El deporte a tu alcance. El deporte a tu alcance. Y esto fue versatilidad deportiva. Versatilidad deportiva, primer capítulo de muchos capítulos que vamos a tener en el futuro. Oh yeah. Chipi, 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 chipi.